Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues Antonio Grael nos recomienda pues esta banda que se llama, eh, no sé si llamarla Babluz o cómo se pronunciará. Bueno, es de Marruecos, entre Marruecos y Francia. Están desde el 2018 y está Jous Ramansur a la voz, Awishai Mandole, Briz Botin, Gembri coros, flauta y percusiones, Ibrahim Terkemani baterías, sampler y coros, Mehdi Shaib, flauta, percusiones y coros. Bueno, pues eso. Se forman en Marrakech en 2018 por Jous, que es marroquí, y Bryce, que es francés, y que son el alma del grupo. Ujú. Se cantan las canciones en un dialecto árabe, el Darija, que se hablaba principalmente en Marruecos, Argelia, Ceuta y Sáhara Occidental. Así que bueno, es una forma de promover el patrimonio cultural, ¿no? Y a la vez que el movimiento artístico Naida. Bueno, pues a ver, el estilo es fusión de blues psicodélico con funk, con rock, con supongo que músicas locales, el nahua, amazigh, asani y owara. Así que bueno, que están relacionadas con la región, con el misticismo, así que son como arcaicas, ¿vale? Es decir, que tienen muchísimo tiempo. Y bueno, pues este grupo significa, lo que es el título del grupo, significa puerta de entrada al blues en árabe. Así que bueno, fantástico. Em, Qué interesante. sí, 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 además es una ramificación que dice el blues africano incluye otra música pentatónica, el hassani mauritano, la música bereber que se encuentra en las montañas del Atlas de Marruecos. La música de Mali, que es la verdadera fuente del blues, así como la verdadera fuente de la música nahua. Bueno, esto es que Antonio es una enciclopedia del mundo del rock. Así que bueno, y ya en propias palabras de Josh Ra dice, más que nada somos una banda de rock, usamos la Ouija como guitarra, el Wembley como bajo, ambos en diferentes afinaciones. Canalizamos nuestra enorme gama de influencias en una música que cruza fronteras y viaja a través del tiempo. Ya por último, un detalle, en 1994 se edita el disco de la cantante de Ray Argelino, Cheika Rimiti, 1923-2006, titulado Si de Mansur. El sonido de aquel disco se puede decir que es un antecedente de cómo suena esta banda, ¿vale? Que bueno, que de hecho había colaborado con Robert Fripp de King Crimson, con Flea de Red Hot Chili Pepper, con East Bay Ray, Dead Kennedys y algunos músicos como Franz Zappa, así que figúrate. Bueno, pues amigos, como siempre las introducciones de Antonio son culturalmente imprescindibles, así que ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. شحال كلاوة
Fantástico, es una mezcla impresionante. Bueno, voy a decir una cosa que me acuerdo ahora y después probablemente se me olvide. ¿Veis el tatuaje que tiene aquí? Si no he entendido mal, ella es bereber, o de antecedentes bereber. Entonces, en los bereberes pasa una cosa que los tatuajes se hacen para que se pase su lugar de origen. Es decir, dentro de los diferentes pueblos que hay, ¿vale? Entonces es como si yo me hago un tatuaje y digo, yo soy de Jerez y los de Cádiz tienen otro tatuaje y los de Sevilla tienen otro, ¿no? Por ponerte un ejemplo, pues con este tatuaje ya estás diciendo cuál es su lugar de origen. Y otros que tengan otros tatuajes pueden identificarla y saben de dónde procede, ¿vale? Vamos, eso me comentó una amiga bereber, Farida, en el hipotético e improbable caso de que estés viendo esto, pues un saludo. Bueno, pues em, es una mezcla fantástica. Yo creo que este tipo de cosas enriquecen la música muchísimo, ¿no? Porque al final el blues, el jazz son músicas que absorben culturalmente cualquier otro estilo y lo incorporan y lo enriquecen, ¿no? Entonces, el traer música de su tierra, utilizar lenguajes, como decía, ¿no? Lenguajes arcaicos, me parece todo un homenaje a la música y a la cultura en general. Em, Me parece una locura, ¿no? Es decir, una bendita locura el cómo han combinado todos esos elementos y le han dado forma. Y tocar blues con los instrumentos de allí. Ujú. Porque el que hace, el que tiene tres cuerdas, que es como el bajo, no sé cómo has dicho que se llamaba. Sí, tendría que retomarlo porque, El claro, bajo me suena más a contrabajo, bueno, pero como, tal y como se podría tocar, que es así, es como si fuera como un sí, bajo, ¿no? un bajo, un bajo. Y el instrumento este que está tocando la vocalista, que es Ujú. una mezcla, no sé, de guitarra con, no sé qué será exactamente cómo sonará la parte de arriba. Claro, claro. Pero la verdad es que es muy, muy, muy interesante. Esto de que mezclen así música blues o rock con instrumentos populares de cada país, Ujú. es que es un... lo enriquece y yo me quedo perplejo. Claro, creo que se llaman los instrumentos Sawisha y mandole. Em, bueno, claro. em, Después está em, el tema el ritmo, la percusión, ¿no? Es decir, de hecho, toda la base rítmica es como casi como una pulsación grave que entras casi como en un trance hipnótico que eh, ese ritmo se va mezclando el ritmo occidental, ¿no? Con, digamos, con otros lugares. Tiene ese carácter funky que decíamos anteriormente, con el tema de los contrarritmos, es decir, lo que son las síncopas, los breaks que van amplificando la sensación de ese groove, de ese ritmo característico. Am, y bueno, va dando vueltas sobre la misma idea y es como si fuera un círculo rítmico que no para. Sí, Em, además que es pegadizo. sí, 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 sí. Me parece que esta es como una especie de... a la vez, es a la vez, parece como si estuvieras en una ceremonia mística y en una pista de baile, las dos cosas a la vez. Es como... Así que está muy, muy chulo. Claro, ese, ese instrumento
que tiene 8 cuerdas, ¿no? Digamos que sería el símil a la guitarra. Sí, Pues de no, hecho suena muy son agu- cuatro cuerdas dobles y son 8. Está guay porque, claro, va haciendo diferentes punteos y riff que, claro, aquí gente occidental así experimentando músicas y sonidos distintos. En el mundo del rock, pues lo hacía, por ejemplo, Jimmy Page, ¿vale? Lo hacía Harrison en los Beatles, lo hacía, ¿qué te digo yo? En el flamenco lo hacía Paco de Lucía, ¿vale? Paco de Lucía de pronto iba por un sitar, ¿vale? Es decir, estaba abierto a incorporar músicas de otros lugares, ¿no? Em, que el flamenco es otra música que absorbe todas las demás músicas, ¿no? Son esos estilos sí. especiales que tienen esa capacidad. Bueno, pues venga, vamos a continuar. Esto es súper interesante. على الغير تعدى وطلع منهب وطغى بس ما يحتاج شكوى ما بغى يفهم المعنى نشحال من نفس كوا وزيل من دمعة إنما ما تنفع العود اللي تحقروا يعني كيف كانوا ناس زمان يا ما ديما Bueno, esto que acabamos de presenciar es magnífico, ¿vale? Porque, por un lado, a ver, los inicios de, como hemos hablado de músicas, de lenguajes ancestrales, las primeras músicas eran percusivas. Así que el que hayan hecho eso con las palmas, ya entiendo por qué me dijiste lo del contrabajo y no es por la forma horizontal en la que toca, sino es por cómo engancha las Sí, cuerdas. sí. Es decir, la técnica de gancho que utilizan los contrabajos. Ya, por eso. No me había dado cuenta. Em, y también con las voces han hecho esos sonidos que también le han dado ese color distintivo que nos han metido todavía más en lo que es la música que nos quieren eh, demostrar, ¿no? Es decir, esta mezcla tan característica de blues, de jazz, bueno, más bien blues y funk, em, con música local, ¿no? Autóctona. Es impresionante. De verdad, A mí me ha dejado esto es, realmente es para analizar, ¿vale? Eh, entre el grito bere bere ese que hace con la lengua ahí ujú, y el solo que se ha marcado. impresionante, ¿verdad? El solo que se ha marcado, además que ha sonado, tiene un sonido, no es como la guitarra que estamos, pero oye, le da un colorcillo ese sonido muy, muy enriquecedor.
Y luego el resto ahí pues, con las palmas y... Claro. También intervienen es que a la hora de afinar los instrumentos, se aplicó una regla matemática, ¿vale? Pero no es 100% la afinación real. Y hay otros instrumentos que se afinan siguiendo otros patrones, entonces también tienen otro tipo de afinaciones y sacan otro tipo de sonoridades. También ten en cuenta que las escalas que solemos utilizar nosotros a nivel musical no tienen por qué ser las que se utilizan en otros lugares, por eso cuando escuchas música de otro sitio te suena exótico, ¿vale? Porque Ya. no es lo que solemos utilizar nosotros y se sale de los patrones. Y todo eso, claro, lo vamos escuchando y para nosotros es como eh, Un un choque. un choque sonoro y cultural, ¿no? Así que nada, genial. Estamos siendo así como catalizadores de todo esto, así que me parece estupendo. Es un disfrute, la verdad. غير الخير يا معدمة ايه ويوا غير شوف الزين يا معدمة ايه ويوا سكر القلوب يا معدمة ايه ويوا اخرة العروس يا معدمة البال عندهم شعر بين الصماوة بين الطمين رصاص ما يندم على فعله ليش حال كله وداه ما للغير تعنا غير قدم في الدنيا آخرة العروس يا معلمة Discover great music at kexp.org. Pues genial, me parece a mí que ha sido un disfrute, un descubrimiento y que hay mucha más música, aparte de lo que sería nuestra zona de confort, ¿no? Nosotros lo descubrimos hace 10 meses, 11 meses, ¿cuántos? No, 10 meses 10 todavía. meses. Decidimos salir de nuestra zona de confort y irnos a Asia, concretamente a Japón principalmente, para descubrir nueva música. Y hemos salido rejuvenecidos a nivel musical. Hemos descubierto un mundo nuevo y estamos encantados de ello, aunque sabéis que vamos incorporando músicas de otros lugares. Y en este caso, pues ha sido así una mezcla entre Marruecos y Francia. Y creo que es para disfrutar. Así que Sí, no. sí. Ujú. Es además muy, pues lo que has dicho tú, aparte que es pegadizo, pues, te vas metiendo en el ambiente y te va expandiendo el cerebro y al final lo disfrutas. Totalmente, totalmente. Así que nada. Bueno, pues amigos, espero que, como dice David, lo hayáis disfrutado. Se agradece un like, suscribiros, la campana. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que vais a aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. También tenéis lo de invitarnos a un café, si queréis. Y luego está que si salta una publicidad, ¿vale? Y la veis, pues nos ayudáis mucho. Por aquí os van a recordar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.